tardes. Estamos con el presidente del Sindicato de Trabajadores de Cartago, Gustavo Correa. Gustavo, queremos hacerle unas preguntas. ¿Cómo conoce usted la legislación educativa colombiana? Claro, en estos momentos, pues, importantísima la Ley General de Educación, Ley 715, donde pues están todos los parámetros que definen la educación, aunque pues aquí en este país los parámetros y todo lo que encontramos en el papel y toda la parte legal, muy hermosa, pero ya al llevarlo a la praxis, la práctica, sabemos que pues el gobierno a lo que menos le invierte en estos momentos es a la educación. O sea, tenemos unos tratados también con la UNESCO, con UNICEF, con relación al Ministerio de Educación Nacional, y sabemos que, pues sí, el gobierno trata de cumplirlos, pero ya en lo que tiene que ver con la legislación que proyecta, está constantemente cambiando el articulado, las leyes, y entonces por eso vemos muchas inconsistencias y vemos que la educación no progresa en este país. Ok, muchas gracias, Gustavo. ¿Considera que la política educativa colombiana se enfoca en la calidad de la educación? No, nosotros sabemos que la calidad de la educación es con recursos. Y miren, si observamos que comenzamos con un 7% del Producto Interno Bruto del país en educación, hoy tenemos el 3%. Entonces el gobierno quiere una calidad de educación con las uñas. Los maestros trabajamos con las uñas, el dinero es muy escaso, las escuelas están cayendo y todo es una pelea con el gobierno para que nos lo dé. Entonces no podemos venir a decir ahora que tenemos una calidad de educación donde no la hay y donde no existen los recursos. Para dar una calidad de educación tiene que haber recursos y los debe colocar el gobierno. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cuál de los programas educativos llevados a cabo por el Ministerio de Educación Nacional considera es realmente efectivo al momento de mejorar la calidad educativa del país? Pues en esa pregunta sí estaría diciendo que ninguno, porque pues si usted les coloca un ejemplo, la alimentación, ¿cómo se pretende dar una jornada única para colocar uno sin alimentación, sin el PAE? Miren nomás las instituciones, este año aquí nomás en Cartago hay un 30%, fuera de eso la plata se la están robando. Ayer incluso hubo un debate acerca del PAE, porque el dinero que entrega el gobierno no es el que llega, se están robando la plata de los desayunos escolares de los niños. Y el problema es que de los niños más necesitados, porque los niños que van a la educación pública son los más necesitados. Entonces, jornada única sin recursos, sin reestructurar los colegios, sin salones necesarios, sin una estructura física, una planta física adecuada, sin los desayunos, sin transporte. Entonces, ¿cómo podemos decir que ninguno de los parámetros que en este momento maneja el Ministerio de Educación son reales? Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo adapta las políticas nacionales a la realidad del municipio de Cartago? Pues se están tratando de adaptar. Nosotros sabemos que el gobierno poco a poco le ha ido entregando todo a las secretarías de educación, pero el gobierno no se ha detenido a mirar que las secretarías de educación y los municipios casi todos están quebrados, casi todos han sido intervenidos por la ley 550. Entonces resulta que en estos momentos no poseen recursos ni para el transporte siquiera. Mire qué pelea tan tremenda en Cartago para que los niños del sector rural, más que todo de Zaragoza, pudieran tener los recursos necesarios para trasladarse a la institución. Entonces, en estos momentos nosotros no podemos decir que hay recursos. En todo sentido, el gobierno positivamente no actúa en beneficio de la educación. El ente territorial tiene políticas educativas claras para mejorar la calidad de educación del municipio. Pues si lo vamos a ver en el papel, Sí.
supremamente hermoso, pero en la práctica vemos que no, porque no se ha podido lograr hasta el momento. Ya. Bueno, continuamos. ¿Cuál es la política municipal con respecto a las pruebas estandarizadas realizadas por el INES? Pues aquí las pruebas, a ver, casi que las que hacemos en las instituciones, porque decir que hay unas pruebas de saber estandarizadas por el municipio no las hay. El IFE sí las tiene y se llevan cabalmente en los grados tercero, quinto, séptimo y noveno, porque pues no se habían vuelto a hacer, pero se van a volver a hacer. Entonces, aquí estandarizado lo que hacemos los maestros en las instituciones, porque dentro del PI, de la mayoría de las instituciones en Cartago, cada que termina un periodo se tienen que hacer unas pruebas a ver para mirar cómo van los muchachos y qué deficiencias tienen. Pero eso lo estamos haciendo internamente, o sea, en cuestión de política municipal, sí, casi no hay nada. Se trata, es que yo veo que también la Secretaría de Educación trabaja con las uñas, entonces hasta el momento ese es el poco trabajo que se está haciendo, pero las instituciones están haciendo un gran trabajo con eso de las pruebas a ver. Bueno, y por último, como líder educativo, ¿cuáles consideran deberían ser las acciones que conlleven a mejorar la calidad educativa de nuestro país? Mientras los secretarios de educación y los alcaldes esperen que los sindicatos, porque ellos esperan ya a veces colocan casi que la fuerza de trabajo en los sindicatos, porque a ellos les da pena llamar la atención y molestar al ministerio porque les van a quitar recursos. Entonces, mientras no haya un trabajo continuo, sindicato, alcalde, secretarios de educación, para comenzar a apretar para que los recursos lleguen, perdón, porque lleguen con eficiencia, porque es que los recursos no los tienen. En estos momentos, cuando se levanta un secretario, un alcalde, y no, yo no tengo, por ejemplo, no tengo para transporte. ¿Y qué puede hacer si todo, hasta las vigencias futuras en las alcaldías, ya las han utilizado, las han comprometido los alcaldes anteriores? Entonces, decir que recursos hay en una entidad, en una alcaldía municipal, no los hay. Entonces, mientras todos no nos pongamos pilas y luchemos para que esos recursos que tiene que mandar el Estado lleguen, no vamos a tener, al fin y al cabo, una educación de calidad como la que deberían de tener los niños de escasos recursos de todo este país. Muchísimas gracias. De nada, señorita, fue un placer. Bueno, buenos días. Estamos acá con el doctor Abimael Mayrin Mejía, jefe de la Oficina de Calidad Educativa y Cobertura de la Secretaría de Educación Municipal de Cartago. Mi nombre es Luz Elena Castañeda, mi compañera Paula Andrea Acevedo Gómez. Bueno, doctor Abimael, queremos hacerle unas preguntas relacionadas con la calidad educativa. La primera sería, ¿conoce usted la legislación educativa colombiana y qué opinión merece? Sí, la legislación Ley 115 de 1994 plantea un panorama en materia de educación muy bonito y expedito para que la educación en el país sea una magia. Realmente la ley está muy bien concebida. Cada uno de sus tópicos y componentes tiene una concepción desde lo filosófico y lo filantrópico muy interesante, pero dadas las complejidades jurídicas y las situaciones de corte político que vive el país en algunos momentos hacen que este tipo de políticas no se cumplan como la ley lo plantea. Nosotros desde las Secretarías de Educación realizamos la tarea y el trabajo, pero hay que decir que en ocasiones carecemos de recursos y de acompañamiento gubernamental, pero también es importante recalcar que no todos los profesores, no todos los docentes, ni todos los involucrados en la administración y en la puesta en marcha de la ley están preparados para esto. Hay profesores que requieren realizarse procesos de reingeniería internos para que la ley se cumpla. Allá hay un grupo de niños esperando la labor del docente y lo tengo que decir con mucha lástima y sin particularizar.
se requiere un proceso de reestructuración para la contratación de docentes que tengan sentido de pertenencia, ética en el trabajo con el muchacho y el deseo de sentirse bien con lo que hace. Gracias, doctor. ¿Considera usted que la política educativa colombiana se enfoca en la calidad de la educación? Sí. Vuelvo y repito, Colombia es un país garante de las normas. Colombia es un país que en normatividad es exquisito. De hecho, las normas, la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, cuando la lees parece que estás leyendo un bestseller o la mejor novela del mundo, porque si se cumpliera sería una maravilla. Pero para responder lo tuyo, si se enfoca en la calidad de educación, si hacer calidad es hacer subsidiariedad con los decretos complementarios de los cuales hablaremos más adelante, sí, se busca la calidad, pero vuelvo y lo reitero, no es tan simple cumplirla porque hay unas fuertes resistencias en los inmersos, no solo en las secretarías de educación, en el Ministerio de Educación Nacional, sino en los docentes y en los directivos que hacen que la ley opere prácticamente. Muchas gracias. ¿Cuál de los programas educativos llevados a cabo por el Ministerio de Educación Nacional considera es realmente efectivo en el momento de mejorar la calidad educativa de nuestro país? Bueno, el Ministerio de Educación Nacional ha venido planteando con el objeto de mejorar la calidad y la cobertura en el sector educativo unos programas muy interesantes, pero discutibles a la vez. Por ejemplo, el decreto 1075 de 2015, que es el de inclusión a necesidades educativas especiales, es hermoso. A mi juicio, a mi modo de particularizante de ver la educación, me parece que es el más lindo, el que vincula al acto educativo como igual las personas que tienen cualquier necesidad educativa diferente o especial como la conocemos en el país, que los incluye al sistema, que les brinda las herramientas y los recursos por medio de unos operadores en lenguas de señas, neuroeducadores que conozcan el tema, que los vincula. Y a mí ese me parece hermoso, y aquí en la Secretaría de Educación de Cartago lo trabajamos con mucho ahínco y mucha pertenencia. Sin embargo, hay decretos como el 29452 del 2017 que crean los programas de alimentación escolar. Eso es, primero, muy difícil de manejar. Segundo, el concepto de complemento escolar, los papás no lo conocen, muchos directivos no lo entienden y muchos docentes no lo justifican. Además, la operación de alimentos que se dañan generan muchas complejidades para la salud de los menores y ponen en riesgo la operación de este programa. Y también tenemos que decirlo, existen unos problemas políticos y administrativos en todo el país que hacen que este programa sea objeto de corrupción, y eso no permite que las cosas funcionen. Luego viene el decreto 1079 de 2015, que es el de transporte escolar. Y yo estoy de acuerdo con que a la gente se le transporte, se le dé alimentación, pero entonces, ¿cuál es la responsabilidad de los padres? A mí me parece que este tipo de políticas que subsidian la necesidad del otro, lo único que hacen es acabar con la corresponsabilidad del papá. El Estado no está para eso, el Estado está para que los políticos no se roben la plata. El Estado está para que se generen condiciones dignas de trabajo en los padres de familia y que no tengamos que acudir a estas políticas que lo único que se prestan es para fomentar actos de corrupción que son muy evidentes a lo largo y ancho del país, y para justificar a unos gobiernos que la mayoría de veces son inoperantes en materia de la administración de los recursos de lo público. Gracias, doctora Ismael. Bueno, sabemos que a nivel nacional hay ciertas políticas que buscan mejorar la calidad educativa. ¿Cómo hace o qué hace la Secretaría de Educación para adaptarla a la realidad de Cartago? Pues mire, es que cada territorio en Colombia tiene sus propias complejidades. Nosotros adaptamos, que esto también es muy importante en el punto anterior, y es que el gobierno y los ministerios crean la norma, pero no generan las condiciones para implementar esa norma. En el tema de transporte escolar, por ejemplo, la ciudad de Cartago no cuenta con los insumos logísticos para cumplir la norma. No existen los buses con las condiciones que el Ministerio de Transporte
y el Ministerio de Educación lo pide. Recordemos que es transporte para niños, jóvenes o adolescentes en situación de escolaridad, y eso tiene unas complejidades. No es lo mismo como cuando yo cojo un bus urbano con mi hija de la mano y me la llevo a dar un paseo. No, hay unas complejidades que hacen que estos programas se vuelvan de muy alto costo y de muy difícil implementación. ¿Y qué hacemos nosotros como entidad territorial certificada? Sencillamente tratamos de acomodar la norma a las circunstancias. Y una reflexión bien importante: no puede el padre de familia, no puede la sociedad creer que la no posibilidad en la prestación de un servicio como el transporte escolar o como la alimentación escolar sea motivo para parar lo fundamental de la educación, que es la relación docente, estudiante y sociedad. No podemos nosotros seguir viviendo esta situación, y no es justo con los menores que merecen estar siendo educados. El objetivo de la Ley General de la Educación es brindar unas condiciones para que el estudiante pueda acceder al sistema educativo. ¿Cuáles son? Instalaciones adecuadas. No cumplimos porque las instituciones están obsoletas y se han ido deteriorando. Docentes calificados. Permítame reconocerle a todos los docentes de la ciudad de Cartago, cuenta con docentes calificados, personas que, como las niñas que hoy piden este servicio de parte mía, están buscando cualificar su perfil para mejorar no solo sus condiciones económicas, sino sus condiciones profesionales, y brindar un mejor acto en el salón de clase para que esa obra de teatro que significa el aula se convierta en lo que debe ser, un espacio de divertimento, un espacio donde el estudiante disfrute y el maestro también aprende. Muchas gracias, doctor. El ente territorial tiene políticas educativas claras para mejorar la calidad de educación del municipio. Sí, claro, totalmente. Así como tenemos docentes cualificados, tenemos un equipo profesional de funcionarios al interior de la Secretaría que es exquisito. Personas con doctorados, maestrías, personas con experiencia en educación, que estamos intentando que las políticas públicas de carácter nacional se aterricen a las complejidades del territorio, en este caso Cartago Valle del Cauca, y tratamos, dentro de los límites de la norma jurídica, hacer los esguinces necesarios para que el acto educativo logre su cometido. Ok, muy bien. Con respecto a las pruebas estandarizadas realizadas por el ICFES, ¿cuál es la política municipal? Yo creo que no hay una política municipal. Nosotros, como entidad territorial certificada, acatamos y aceptamos y acogemos las directrices ministeriales, y entonces nosotros hacemos que los decretos o que las órdenes, llamémoslas jurídicamente hablando, del ente nacional que es el Ministerio de Educación se cumplan, y por supuesto intentamos adaptarlas a las situaciones del municipio. En relación, por ejemplo, con las pruebas de tercero, quinto y noveno que se implementan ahora en 2019, pues estamos haciendo todo un ensamble jurídico y un ensamble operativo y logístico con la doctora Blanca Livia Parra, que es quien desde la Secretaría opera este programa, y esperamos que en la prueba nacional de 2020 de tercero, quinto y noveno, pues como lo hemos venido haciendo, sigamos creciendo en estándares nacionales. Bueno, y por último, doctor, como líder educativo, ¿cuáles considera deberían ser las acciones que conlleven a mejorar la calidad educativa de nuestro país? Esa pregunta es compleja y obedece pues como un análisis muy razonable. Mire, lo primero, y yo lo digo con mucho respeto y espero que no se ofenda a nadie, en Colombia, como en todos los demás países de Latinoamérica y seguramente del mundo, hay docentes que se murieron hace 30 años y están esperando a que los entierren. A esas personas ya hay que sacarlas del sistema educativo y brindarle posibilidades a la gente joven que, como ustedes, están buscando cualificar su perfil. Lo segundo, los padres de familia y la sociedad deben entender que la mejor manera de volver más pobre a una persona necesitada es dándole todo. Todos tenemos una corresponsabilidad con nuestro destino, todos tenemos una corresponsabilidad con nuestra felicidad, y cuando volvemos leyes o servicios que deben ser transitorios para mejorar
la calidad del servicio educativo no puede convertirse en algo permanente y mucho menos en la excusa para parar la función educativa, para presionar los gobiernos municipales, para sacar los niños de las aulas y definitivamente, y esto es una opinión verdaderamente personal, no existe vehículo más efectivo para volver más pobre al pobre que darle todo. La educación tiene que cambiar, la educación tiene que mejorar y la calidad de la educación de un país empieza cuando la calidad de sus gobernantes, cuando la calidad de las personas que hacen la norma se enmarque dentro de los límites de la ética, la moral y las buenas costumbres, las cosas bien hechas. Pero un país que presenta índices de corrupción tan altos como Colombia, pues difícilmente mejorará en otras áreas. Bueno, doctora Abimael, le agradecemos muchísimo habernos concedido la entrevista, por su tiempo, y queremos pues, que tenga claro que es con fines educativos que la estamos realizando, pero quedamos infinitamente agradecidos con usted. Con mucho gusto, y no, pues aquí estamos. Es que la verdad no tiene sino el paradigma de ser cierta. Cuando la verdad no es cierta y cuando la esquematizamos, aquí no estamos defendiendo ningún estamento. El estamento que defendemos es que la relación entre el niño que necesita de una educación de calidad y quien la brinda se enmarque dentro de los conceptos que le permitan a la educación poder marchar. Muchas gracias. ¿Listo?